Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta mesa en la que vamos a trabajar, la mesa número 6. El tema general es la Fiscalía General de la República. Para esta modalidad, que es el conversatorio, tenemos la presencia de Luis de la Barreda Solórzano. Ahora vamos a leer un extracto de su currículum. Está presente con nosotros también Gerardo Laveaga Rendón. Y Roberto Ochoa Romero. Enseguida voy a dar lectura a una brevísima síntesis curricular. Comenzamos con Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derecho Penal por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor de Derechos Humanos en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido también profesor de la Maestría Latinoamericana de Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 25 libros, entre otros, La tortura en México, El delito de aborto, Una careta de buena conciencia, Justicia Penal y Derechos Humanos, Los derechos humanos, Una conquista irrenunciable, La justicia penal en el banquillo, Diccionario razonado de justicia penal y tortura y pena de muerte en la jurisprudencia interamericana. Sus artículos sobre justicia penal y derechos humanos, alrededor de 70, se han publicado en revistas o libros colectivos de Argentina, Colombia, España, Panamá, Venezuela y México. Colabora con una columna semanal en el diario mexicano Excelsior. Fue presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y fundó también el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, del que fue director general. Asimismo, fue visitador penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre otras distinciones, fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor por el Gobierno de Francia. Actualmente es coordinador fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El currículum en síntesis de Gerardo Laveaga Rendón es el siguiente. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Ha desempeñado diversos cargos dentro del servicio público, entre otros, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República, director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, cargo que actualmente vuelve a desempeñar. Fue conductor del programa de televisión Derechos en Pugna y actualmente es catedrático de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y editorialista en el periódico Excelsior, autor de diversos libros y artículos especializados. Ha sido merecedor de algunos reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud 1985, el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo 2006 y la Orden Nacional del Mérito, otorgada por el Gobierno de la República de Francia 2012. Y Roberto Andrés Ochoa Romero es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en Derecho con cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Fue colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad de Córdoba, España. Docente en diversos cursos y seminarios en programas de estudios a nivel licenciatura, especialidad, maestrías y doctorado en diversas universidades e instituciones públicas y privadas del país y en el extranjero. Autor y coautor de diversos libros
libros y artículos especializados en temas de derecho penal y procesal penal. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos, entre otros ha sido fiscal especial de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y posteriormente coordinador general de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT con nivel 1 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Actualmente es coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación de la Procuraduría General de la República. Bueno, esto es apenas una síntesis, creo que son los tres ampliamente conocidos y el día de hoy, en esta tarde, van a tratar el tema Fiscalía General de la República. Entonces, vamos a ajustarnos a los tiempos, al final habrá una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces, la pregunta número 1 la dirigimos, al parecer va dirigida a los tres, pero nos gustaría que por orden alfabético comenzáramos con el doctor de la Barreda. ¿Por qué sí o por qué no a la autonomía del Ministerio Público? ¿Cuánto tiempo tenemos? Serían 2 minutos. 2 minutos. 2 minutitos. Primero que nada, y aunque solo dispongo de 2 minutos, quiero agradecer a mis queridos maestros, la doctora Olga Isla, la doctora Victoria Dato, el doctor Sergio García Ramírez, la invitación que es para mí muy honrosa de participar una vez más en estas jornadas y manifestar mi gusto por estar aquí en el instituto y por la existencia de todos ustedes. No siempre existe concordancia entre lo que creemos querer o nos dicen o nos decimos que debemos querer y lo que de verdad queremos. En ocasiones basta reflexionar un poco para darse cuenta de que el probable cumplimiento de ciertos ideales que discursivamente suenan muy bien nos atemorizaría, pues sabemos que su realización conlleva riesgos insoslayables. Un brillante aforismo de Mariana Frank dice: no le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño. Destacados académicos y activistas, combativas organizaciones de la sociedad civil, juristas de la mayor importancia, el doctor Héctor Fix Zamudio, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Diego Valadez, el doctor Sergio García Ramírez, han enarbolado la bandera de una fiscalía autónoma. Y es inobjetable la exigencia de que el órgano persecutor de los delitos, cuya función le otorga un poder enorme y que desempeña una función delicadísima y de la mayor importancia para el Estado de Derecho, no obedezca intereses políticos ni del presidente de la República, hablando del Procurador General de la República, que ahora será fiscal general, ni del gobernador, ni del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso es inobjetable. Nadie que no sea un cínico puede estar en desacuerdo. Sin embargo, no se requiere demasiada perspicacia ni demasiada imaginación para advertir que un fiscal autónomo que no responda ante nadie y a nadie rinda cuentas puede convertirse en la criatura del doctor Frankenstein. El sueño se puede volver pesadilla, una pesadilla bastante aciaga, porque el ius penale supone el mayor poder y el más devastador si se utiliza perversamente del Estado. Hemos tenido fiscales que aún sin tener autonomía en la ley han actuado por diversos motivos, sobre todo motivos políticos, con un pleno libertinaje, no con libertad ceñida a la ley, sino con un pleno libertinaje. Recordemos el caso del procurador Antonio Lozano Gracia y su procurador Pablo Chapa Besanilla, que llegaron al extremo de sembrar un cadáver y de recurrir a una hechicera. Recordemos al procurador Samuel del Villar y su invención respecto del homicidio de Paco Styling, su persecución de jueces y magistrados que dictaron resoluciones que no le gustaron. Recordemos el tristísimo papel del fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, que además fue condenado, que desde el principio tenía ya conclusiones prejuiciadas y que finalmente fue condenado a inhabilitación por 10 años y a pagar 11 millones de pesos. Recordemos el caso también de
lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón con los testigos protegidos y con el arraigo, que solamente logró consignaciones en el 5% de los arraigados. En fin, un fiscal especial suena muy bien, pero un fiscal que no tenga contrapesos, que no le rinda cuentas a nadie, que los dioses nos libren de algo así. Muchas gracias, doctor. Gerardo Laviaga. ¿Autonomía de qué o de quién? Bueno, perdón. Agradezco, igual que el doctor Luis de la Barreda, la invitación al doctor García Ramírez, a la doctora Olga Islas. Un privilegio estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Autonomía de qué o de quién? Esa era la pregunta. Ya en la Constitución, en el 102, dice claramente el inicio del 102. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. Esto ya está. El gran problema, y por eso estamos discutiendo esto horrorosamente, en un horroroso debate, es sí, pero ¿qué tan autónoma? ¿Completamente autónoma? La imagen es muy buena, pues es un monstruo horrendo. La gente dice, bueno, el Poder Judicial es autónomo, que sea como el Poder Judicial. No. El Poder Judicial es un órgano eminentemente reactivo. Un juez solamente resuelve, con completa autonomía, los asuntos que le llevan. El ius puniendi, el fiscal, tiene que decir qué asuntos lleva y qué asuntos no lleva. Hay un grado de discrecionalidad que no podemos ocultar. No se pueden perseguir todos los delitos, es imposible. Desde una perspectiva económica, administrativa, política, el fiscal tiene que decir este sí y este no. Estos 4 sí y estos 8 no. ¿Autonomía para eso? ¿Autonomía de quién? Del Ejecutivo. Me queda claro que ya está agotado el modelo napoleónico. Napoleón decía, el fiscal tiene que depender del Ejecutivo. Se han cometido tantos abusos, se han cometido tantas corruptelas que la gente ya está harta en todo el mundo de esta independencia. Yo creo que el modelo napoleónico está agotado, ya lo dice la Constitución. Pero para hacer la ley reglamentaria, que va a ser una cosa muy complicada, sí, ¿qué tan autónomo? ¿Hasta dónde? ¿Con quién? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los órganos autónomos de control, por ejemplo? Los que se dedican a controlar, pueden ser autónomos, porque se les dice, tú dime si sí o si no. Yo te pongo el tema. ¿El Estado va a renunciar al ius puniendi? De acuerdo con la visión clásica de Max Weber, el Estado es justamente el monopolio legítimo de la fuerza pública, de la violencia. El Estado va a decir, yo ya no ejerzo. Y el último punto de esta autonomía, la legitimidad democrática. Resulta que una persona que no fue elegida por nosotros va a consignarnos y va a perseguirnos. En Estados Unidos muchos fiscales son autónomos porque son elegidos. Entonces, si tenemos una autonomía absoluta y exigimos legitimidad democrática, tendríamos que elegir a ese fiscal al mismo tiempo que al presidente y a los gobernadores, a los diputados y a los senadores. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias. Enseguida tenemos la participación de Roberto Ochoa Romero. Muchas gracias, maestra. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación a doña Olga Islas, a don Sergio García Ramírez por haber destinado unos minutos, no quiero decir desperdiciado unos minutos en invitarme a participar en este conversatorio. Muchísimas gracias a los dos y muchas felicidades también por 18 versiones de las jornadas de justicia penal. Francamente es un ejercicio admirable y que todos esperamos con muchas ansias durante los primeros meses del año. Saludar, por supuesto, a la presidenta de nuestra academia, doña Victoria Dato. Muchísimas gracias también por sus consideraciones. Autonomía. Que me parece que el comentario de Gerardo es por demás atinado. ¿Autonomía con respecto de qué? La declaración constitucional que nos acaba de apuntar desde el texto del artículo 102 constitucional, pues pretende alejar a la institución, a la organización en donde descansa el Ministerio Público de la Federación de cualquier injerencia. Y digo injerencia en términos muy generales, de los poderes no solamente políticos, sino también de los poderes sociales o económicos. Esto es, que el ejercicio del ius puniendi, el planteamiento de los asuntos criminalmente relevantes por parte del Estado hacia la judicatura no tenga ninguna intervención, no esté inoculada de ninguna manera ni por ningún otro actor. ¿Eso es suficiente para que ese propósito se alcance? Eso se subraya en el propio artículo 102 cuando se dice que también tendrá una cierta autonomía presupuestaria.
Porque ¿qué sucede? Como ha venido presentándose casos a nivel estatal, ya existen procuradurías en los estados que dejaron de serlo para convertirse en fiscalías, pero siguen teniendo la necesidad de pedirle su presupuesto al secretario de Finanzas de la entidad federativa que corresponda. ¿Y qué sucede entonces si no existen las facilidades o no existe además el ánimo político, si se desea, de que ese secretario de Finanzas, que depende como ninguno del gobernador en turno, no le quiere habilitar el presupuesto a la Fiscalía? Terminan por ser, sí, instituciones autónomas, constitucionalmente declaradas como tales, pero que no funcionan así. Y otro de los componentes que hay que fortalecer, como ningún otro, me parece, desde una perspectiva personal, es el del servicio de carrera. Si el operador no se lo cree, porque no tiene condiciones para creerse la autonomía, simple y sencillamente no va a funcionar como tal. Y eso no comporta solamente el tema de los sueldos y los salarios, tiene que ver también con la posibilidad de que ese servicio de carrera se convierta en una alternativa atractiva, personal y profesional para los mejores egresados de las escuelas de Derecho, que deseen hacer carrera precisamente en las procuradurías y fiscalías del país. Muchísimas gracias. Ahora, vamos con la segunda pregunta, también dirigida a los tres. Hay aquí alumnos de nivel licenciatura, de especialidad, de maestría. Entonces, esta pregunta creo que es muy simple, pero la respuesta puede implicar cosas muy interesantes que la experiencia de los tres ponentes nos va a aclarar. ¿Cuál es realmente la diferencia entre la Procuraduría General y la Fiscalía General? Bueno, primero hay una similitud muy importante. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía tienen como función principal, como función central, la persecución de los delitos. Esto no debemos olvidarlo. Podemos llamarle Procuraduría, Fiscalía o con cualquier otra denominación, y esa es su función principal. La gran novedad en la reforma constitucional es la de la Fiscalía Autónoma. Yo hace un momento dije que un fiscal que no rinda cuentas ante nadie, que no responda ante nadie, atemoriza. Pero, sin embargo, creo que el fiscal debe ser absolutamente autónomo en el mejor sentido de la palabra. Cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se le otorga autonomía en la Constitución, se crea por un decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari. El primer presidente de la Comisión Nacional, el doctor Jorge Carpizo, fue absolutamente autónomo. La verdadera autonomía no es la que no proviene de que la ley lo diga, aunque es bueno que la ley lo diga. La verdadera autonomía depende de que no solamente el titular de la Fiscalía, sino cada uno de sus integrantes realicen su labor sin interferencias debidas, obedeciendo solamente a las pruebas del expediente y a lo que dice la ley, sin atender consignas ni ceder a presiones. Imaginemos un fiscal autónomo que no le rinda cuentas a nadie, que no recibe indicaciones de nadie, pero que les diga a sus fiscales, ustedes van a resolver así. Este caso hay que resolverlo como dé lugar porque tiene un gran impacto mediático. En este caso, la nación espera un gran resultado. Vamos a consignar a esta persona, vamos a amedrentar a esta, vamos a tomar una venganza política contra esta otra. No. La verdadera autonomía de un fiscal como de un juez es esa. Basarse en las pruebas del expediente y obedecer la ley escrupulosamente. Creo que queda clarísimo. Gerardo Laviaga. Mira, la palabra procuraduría viene del latín muy antiguo, muy antiguo. La procuraduría abarca la fiscalía. La procuraduría, como lo entendimos hasta finales del siglo XX en México, incluía una parte que perseguía el delito y una parte que era la consejería del Ejecutivo. Una parte que asesoraba, que era el abogado de la nación. Era mucho más amplio ser procurador. El fiscal se limita única y exclusivamente a perseguir ante los tribunales. Este verbo de perseguir ha sido muy, y supongo que habrá alguna pregunta más adelante para hablar del tema de la policía, pero la gente pregunta, ¿qué es perseguir el delito? Le toca a la Procuraduría perseguir el delito. Bueno, a la Fiscalía. La Fiscalía es la especie, la Procuraduría es el género. Y ahora ya le quitaron a la Procuraduría. De hecho, lo que tenemos es una Fiscalía, aunque se siga llamando Procuraduría, porque ya hay una consejería jurídica aparte. Pero aquí el tema fundamental es ¿qué debe perseguir un fiscal o cómo debe perseguir? Pues ante los tribunales.
Un fiscal no investiga, un fiscal no tiene por qué investigar, tiene que perseguir ante los tribunales. Eso hace un fiscal en todo mundo desarrollado. Entonces, concluyendo, la Procuraduría es un ente mucho más amplio, mucho más grande, que ya de hecho no funciona así, y la Fiscalía es un órgano dedicada a la persecución del delito ante los tribunales. Muchísimas gracias. Doctor Ochoa Romero. Sí, maestra, con mucho gusto. En efecto, como ya se ha apuntado aquí, en distintas realidades procesales penales, no solo de nuestro entorno continental latinoamericano, sino también del europeo, caso de España, por ejemplo, la voz procurador, el concepto de procurador se utiliza para designar más bien a alguien que es más un gestor que brinda servicios a un despacho de abogados o a cualquier otro interviniente en un proceso penal. Y el fiscal es precisamente quien endereza, quien articula una determinada acusación. ¿Qué sucede en nuestra realidad? Bueno, pues en términos de procesos y en términos de la realidad legislativa del orden procesal penal vigente, las diferencias tienen que estar dadas solo a propósito de la denominación. Los procesos con los que operan, gestionan y se administran los asuntos en una procuraduría absolutamente dependiente de un poder ejecutivo o una fiscalía que acaso sea por rúbrica o de verdad sea completamente autónoma, tienen que articular los mismos procesos en la medida en que la heterogeneidad legislativa del orden procesal penal se ha suspendido con la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales. De suerte tal que una fiscalía o una procuraduría deben realizar los mismos procesos para, como dice el propio artículo 20 constitucional, conocer cuál es la verdad de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y lograr la reparación del daño. Son los mismos procesos. ¿Cuáles son entonces las diferencias? Pues aquellas que vienen dadas por la naturaleza constitucional, que ya en el orden común o en el orden federal se le asignan a cada una de ellas. Si alguna es más o menos independiente, si es más o menos autónoma. Vuelvo a la realidad local, porque parece que a veces perdemos de vista que hay procuradurías y fiscalías en los estados y que lo único que nos preocupa es la Procuraduría General de la República. En realidad hay un sistema de procuración de justicia a nivel nacional con esa división de competencias que todos conocemos. Pero en esa realidad local que vengo esbozando, ya hay declaraciones de autonomía constitucionales en los estados que siguen dependiendo del Poder Ejecutivo como si no hubieran transitado absolutamente a ningún lado. Muchas gracias, doctor Ochoa. La siguiente pregunta. Se ha cuestionado que bajo las disposiciones transitorias actuales, el Procurador General que se encuentra en funciones asumirá inmediatamente el cargo de Fiscal General una vez que se emita la legislación secundaria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esto ya no va a ser así, pero quiero hablar aquí, quiero hacer una referencia a la incongruencia muchas veces de quienes protestan por algo. Quienes aprobaron así el artículo transitorio y luego dijeron, ¿cómo va a ser un fiscal carnal? Ellos aprobaron ese artículo transitorio. Eso es de una incongruencia gigantesca. Ahora, aunque no es parte de la pregunta, sí va a ser parte de mi respuesta. Se ha hablado mucho de que el fiscal debe ser un hombre adánico, que no haya tenido militancia partidaria, que nunca haya trabajado en el corrupto sistema gubernamental, que no tenga pasiones, que sea casto y honesto, etcétera. Tal cosa no existe. Es decir, hay una idea absurda de que hay que poner a un ciudadano que no tenga ninguna experiencia administrativa y no un profesional de la función en que va a desempeñarse. Esto es absurdo. Parte de una idea maniqueísta e insostenible de que todos los servidores públicos son malvados, malos, corruptos, deshonestos, y todos los ciudadanos son buenos, el pueblo bueno del que habla uno de los candidatos o de los precandidatos presidenciales. No existe tal pueblo bueno, ni tampoco existe una homogeneidad en corrupción, en incapacidad, etcétera, de todos los servidores públicos. El procurador debe ser una mujer o un hombre altamente capacitado, honesto, con experiencia y, por supuesto,
como no va a ser un santo, ni es deseable que sea un santo, los santos son buenos solamente en las hagiografías, debe haber contrapesos a su poder. El Consejo de la Procuraduría, de la Fiscalía, perdón, el Consejo de la Fiscalía debe pedirle cuentas y debe intervenir incluso para pedirle cuentas respecto de un solo expediente donde estén pasando cosas raras. Muchísimas gracias. Gerardo Laviaga. Aquí la pregunta es, ¿qué esperamos de un fiscal? ¿Qué queremos de un fiscal? Si yo les preguntara a ustedes, no qué características debe tener un fiscal, ¿qué debe hacer un fiscal? ¿Debe meter a prisión a la gente? ¿Debe hacer que el inocente siempre quede libre? ¿Debe encargarse de la reparación del daño, como lo plantea el artículo 20? ¿Qué debe hacer un fiscal? Y lo que hicieron nuestros legisladores fue decir, bueno, ya que esté nombrado, que lo nombren y que pase automáticamente. Esto garantizaba un proceso no malo, una designación del presidente y una ratificación del Senado de la República por una mayoría calificada, con 2/3 partes. Una vez que el presidente lo propone y el Senado lo ratifica con esta mayoría calificada, se entiende que es una persona confiable al régimen. Ojo, confiable al régimen. Y todo depende de ustedes. Si lo que se busca es una persona confiable al régimen, el mecanismo es estupendo, independiente de que en efecto Luis ya se vaya a cambiar. Si lo que se busca es un enemigo del régimen, entonces este es un mecanismo totalmente desafortunado. Aquí la pregunta es, ¿a dónde quieres ir? O sea, ¿quieres ir a Cancún o quieres ir a Acapulco o quieres ir a Tampico? Dependiendo de dónde quieres ir, el mecanismo es bueno o malo. Si se busca una persona confiable al régimen, me parece un mecanismo soberbio. Si se busca un enemigo del régimen, me parece un mecanismo muy desafortunado. Pero ciertamente tenemos que preguntarnos qué queremos, no quién debe ser el fiscal, qué debe hacer el fiscal. Y si quieren que persiga al propio gobierno, el propio gobierno no va a mencionar, no va a poner a una persona que lo va a perseguir, y no lo va a hacer, ni los senadores, ni los diputados, ni el presidente de la República, y nosotros no lo haríamos. Doctora. Gracias. Pues en efecto, el famoso pase automático que se habilitaba por la vía del 16º transitorio de aquella reforma del 10 de febrero del 2014 parece que va a llegar a su fin. O sea, que es una discusión prácticamente terminada con los tiempos y los procedimientos propios del Congreso de la Unión. Pero en efecto, se trata aún en el esquema anterior a la reforma de febrero del 2014 de un proceso de designación que cumple con una exigencia mínima de equilibrio de poderes. Si bien es verdad, se trataba de una designación del titular del Ejecutivo Federal, eso no era suficiente para nombrar al procurador o a la Procuradora General de la República. Tenía que pasar justamente por el Senado, de suerte tal que alguna dosis de equilibrio, cuando menos, ya tenía y que conectaba además con otras propuestas que en este mismo orden hemos podido ver en el orden latinoamericano. Ahora bien, como decía Gerardo, si de lo que se trata es de designar a alguien que convenga o no convenga al régimen, pues bueno, entonces podemos ponerle más o menos componentes a ese procedimiento de designación. A mí me parecería que cualquiera que sea el procedimiento de designación, lo único que se le debe exigir es que genere confianza, el que sea, pero que genere confianza con respecto a una persona que va a ejercer una función tan importante como la de ejercer la acción penal ante los tribunales sin absolutamente ninguna injerencia de otro poder. Y volviendo a lo del hombre puro, adánico, que comentaba el doctor de la Barreda, pues sí, si lo pudiéramos encontrar más que hacerlo fiscal, yo haría un documental. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Estamos a la mitad, vamos bien y yo les agradezco mucho que estén respetando los tiempos, de verdad. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cómo debería ser el proceso de designación del fiscal general? Bueno, yo creo que el mecanismo de que el Senado apruebe por 2/3 partes es un mecanismo que suena bien. Hemos visto en muchos nombramientos muy importantes que los partidos negocian cuotas y esto me parece indebido. Si bien no existe el hombre o la mujer químicamente puros, si esto no existe, creo que hay una serie de características que deberían tomarse en cuenta. Ha habido procuradores que han respondido a las mejores características. El doctor García Ramírez, por ejemplo,
y no lo digo porque esté aquí, lo he dicho también cuando él no está presente. Ya ha habido procuradores que ya no digamos en el aspecto de conocimientos o de vocación de servicio, sino que no han tenido el mínimo equilibrio emocional para una función tan delicada, ni el mínimo escrúpulo para indicar, hagan esto, vamos a consignar a tal persona, aunque no haya pruebas, vamos a alterar las pruebas, etcétera. Entonces, lo ideal sería que los partidos dejaran de lado. Esto parece muy ingenuo, no simplemente estoy expresando un deseo, no digo que vaya a pasar, que los partidos dejaran de lado sus intereses sectarios, sus intereses partidarios, sus cuotas a las que están acostumbrados y que nombraran a una persona honesta, conocedora del sistema penal, con equilibrio emocional, con gran vocación de servicio y que tuviera el afán de sacar a la Procuraduría de la lamentable situación en la que se encuentra. Los gnósticos hablaron en los primeros siglos de nuestra era cristiana, en los primeros siglos después de Cristo, de que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo esencialmente malvado que había creado el mundo y la materia como habitáculo del mal. Yo creo que un demiurgo similar diseñó a nuestro Ministerio Público. Muchas gracias. Gerardo Laveaga. ¿Cómo debe ser el proceso para elegir al fiscal? Perdónenme que me repita. Depende de qué queramos. Si queremos que el pueblo tenga toda esa confianza, pues que lo elijan, que sea un funcionario que se vote por él, que esté en las boletas. Queremos este fiscal, lo queremos acá, lo queremos aquí. Si queremos que sea un equilibrio casi perfecto, que lo elija el partido que en las elecciones haya tenido la segunda votación. O sea, el partido que tuvo el ganador es el partido A, bueno, que la asignación del fiscal la asigna el partido B, y eso va a hacer que se equilibre un poco más. Porque aquí entramos a un montón de posibilidades, yo creo que cada uno de nosotros tiene una idea de cómo se debe designar al fiscal. Yo hago dos distinciones importantes. Si a mí el presidente me preguntara, voy a hacer lo que tú me digas, Gerardo. Bueno, yo creo que hay que distinguir que la Fiscalía persigue dos tipos de delitos. El delito general, es decir, el delito de contrabando, de homicidios o de fraudes o de robos, y el delito gubernamental. A veces van muy asociados, pero es diferente un tipo de delito que el otro. Es decir, yo sí creo que el Ejecutivo, que tiene todo el bono democrático, que es la gente que peleó, que expuso un programa, que trató de convencer, que formó las coaliciones necesarias, tenga la acción penal. Me parece que él debiera tener la persecución de los delitos generales. Alguien me dirá, bueno, a ver, ojo, y si este señor es un corrupto y este señor solamente está llegando ahí para que su gente haga lo que sea, bueno, entonces hay que tener un segundo fiscal, un fiscal anticorrupción, un fiscal que se encargue única y exclusivamente de los delitos gubernamentales y ese sí que tenga una independencia lo más clara posible. Esto es muy complicado. Tiene que tener un vínculo. Antes dependía del Poder Judicial. En muchas épocas era un juez de instrucción. O sea, el juez de instrucción era lo que hoy es el fiscal. Y era un juez el que perseguía. Esto ya desapareció afortunadamente. Pero si de mí dependiera, repito, este fiscal general tendría que depender del Ejecutivo. Y el fiscal anticorrupción tendría que ser lo más autónomo posible y estar apuntalado por muchos partidos y por muchos grupos y dividir qué delitos estábamos persiguiendo y qué delitos no. Pero la respuesta es, depende que se busque. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Ochoa Romero. Sí, gracias. Me parece que en este rubro, el del proceso de designación, es donde hemos tenido ocasión de conocer propuestas de lo más variopintas. En ello creo que se ha perdido una buena cantidad de tiempo. Las propuestas que se han construido, por ejemplo, desde los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, tienen unas ciertas propuestas. Los grupos parlamentarios de todo tipo han hecho otras propuestas. Y me parece que la discusión en ambas cámaras del Congreso de la Unión se ha venido concentrando precisamente en eso y perdiendo de vista la verdadera sustancia de las procuradurías y fiscalías, lo que realmente se tiene que hacer para que el sistema procesal penal acusatorio funcione. Ahora bien, hay que reconocer que esos dos colectivos hoy fusionados
desde aquel encuentro que tuvieron en la columna de la Independencia en Reforma, han propuesto un documento serio, eso hay que decirlo, por supuesto, con toda objetividad y precisión, un documento serio en donde abordan de manera particular lo que ellos designan como requisitos de elegibilidad y, por otro lado, criterios de selección, a través de los cuales pretenden, y me parece, insisto, una propuesta objetiva y seria, pretenden crear un tamiz a través del cual pasar precisamente todas estas propuestas de hombres y mujeres que pudieran ocupar la titularidad de la Fiscalía General. Pero también me repito, sea cual sea el proceso que se designe para elegirlo o elegirla, si genera confianza, es bienvenido. Muchas gracias, doctor Ochoa Romero. La siguiente pregunta. ¿Con qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas debe contar la Fiscalía General a fin de que la autonomía no se convierta en arbitrariedad? Creo que esta ya la habíamos formulado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a saltarnos una y nos vamos a la penúltima. ¿Cómo debe operar o qué se debe hacer para que la Fiscalía General recupere la confianza de la sociedad? Debe ser una fiscalía eficaz. Debe perseguir los delitos con un alto grado de eficacia. Mientras en países como Japón o España, y en general en los países de la Unión Europea, o países como Chile, consignan los órganos persecutores de los delitos a 9 de cada 10 presuntos responsables de un homicidio doloso, en México la media de consignaciones de probables homicidas dolosos es de menos de 2 de cada 10, menos de 2 de cada 10. No, y ya no me voy a referir a los delitos que no son tan graves o a los delitos en que hay una gran cifra oculta. Tenemos cifra oculta en el homicidio, lo hemos visto por las fosas clandestinas, pero es el delito con menor cifra oculta. Un ministerio público donde uno no tenga que esperar 6 o 7 horas para presentar la denuncia, donde el denunciante no tenga que armarse de la paciencia del santo Job y ser él el que recabe las pruebas que le tocaría recabar a la gente del Ministerio Público. Un Ministerio Público que nunca fabrique culpables, que en todo caso diga, bueno, no encontré quiénes, pero nunca más un Chapa Besanilla, un Samuel del Villar, un Carrillo Prieto, nunca más, porque eso es fatal. Esa es la peor bajeza que la infamia puede soportar. Entonces, la tarea es gigantesca. No lo va a lograr ningún fiscal por sí solo. Se requiere una reforma profunda, una revolución profunda institucional en el Ministerio Público. Agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos muy bien capacitados, bien pagados, con buenas prestaciones, supervisados. Me tomo un minuto más. Yo tuve el privilegio de ser durante 8 años presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La queja número 1, la más numerosa, siempre fue contra el Ministerio Público. No de los inculpados, como decía el rumor que se repitió tanto, de los denunciantes, porque su averiguación previa tardaba todo el Paleolítico en integrarse y se integraba mal. Y entonces pedíamos el expediente y aunque el denunciante no era abogado, ni era criminólogo, ni era criminalista, tenía razón. Entonces, todo esto tiene que transformar el fiscal que no lo podrá hacer solo. Requerirá un equipo muy competente, requerirá horarios razonables. Yo no podría trabajar, por más que me gusta mucho mi trabajo, más de 8 horas en una jornada. Los agentes del Ministerio Público trabajan jornadas terribles. Y esto va contra estudios científicos que se han hecho de la concentración que se requiere para un trabajo así, cuánto tiempo debe durar. En fin, no digo más porque se me acaba el tiempo, pero se requiere una revolución institucional. ¿De acuerdo? Gerardo Laviaga. Hay dos elementos, uno técnico y uno político, para diseñar esta gran fiscalía. El técnico ya lo había dicho con mucho tino Roberto. Tenemos que invertir en la formación de fiscales. Yo soy el encargado de formar a los fiscales. Pero el tema es que yo no los formo a mi real y a mi imaginación. Hay una acoplaria en la PGR que encabeza el doctor y planean cómo se debe hacer. Cuando yo en mi primera gestión quise que fuera una maestría, es decir, que los chavos recién salidos de la universidad se les pagaran 2 años de maestría,
y que al cabo de ello salieran con una maestría en Procuración de Justicia. Ya cuando inviertes 2 años de Procuración de Justicia en tu vida, como lo hace Francia, bueno, ya puedes meter, y entras con los niveles más bajos y ya sabes que estás caminando, que vas por el buen camino. Ya desde que saliste de la escuela estás metido en esto. Pero dijo el procurador, Hacienda nos da 500 plazas, 480 y tantas. ¿Cuántos me das con este sistema? 50 al año. No, Gerardo, necesito 500 al año. Dabas un curso rápido de 6 meses. El tema es que hay que empezar, lo dice muy bien Luis de la Barrera, es un asunto holístico, es un asunto general. Un agente del MP gana 3 veces menos que un juez. Los jóvenes más competentes, ¿qué creen que quieren ser? Jueces. Los regulares quieren ser defensores públicos. Y los que no pudieron ser jueces ni defensores dicen, siempre queda ser fiscal. Entonces tenemos que invertir en los fiscales. Y esto tiene que entenderlo muy bien quien tiene que tomar las decisiones. Hay que crear, como lo hace la Judicatura Federal, un consejo ministerial. Esta idea no es mía, es de Fixamudio. Y me parece que es muy inteligente. Tenemos que tener fiscales obsesionados, creíbles, competentes y pagarles bien, que ganen igual que un juez, como en Inglaterra, como en Francia, como en Estados Unidos. Sí. Un juez y un fiscal ganan igualito. Aquí la diferencia es de 3 a 4 veces de diferencia. Y ser fiscal, tú ya estás, yo estoy aquí y el juez está acá. Mentira, cumple una función distinta. ¿Qué ojo es más importante, el derecho o el izquierdo? Los dos son ojos distintos, nos ayudan a tener una visión más amplia. Si no es que el ojo derecho es más importante que pues no, son iguales, el juez y el fiscal. Y la segunda, ¿cómo ganar confianza? Hay un aspecto político. Decía Tácito, y me encantaría saberme la frase en latín, para el próximo evento me la voy a aprender en latín, porque eso impresiona mucho, pero decía Tácito, nada genera más confianza en el pueblo como el hecho de que se castigue a quienes más lo han dañado, sea este quien sea. Si se castiga a quien más ha dañado al pueblo, sea este quien sea, eso genera confianza. Pero eso es un tema político. Antes de que tome la palabra Roberto Ochoa, quiero decir que lo que acaba de decir Gerardo Laviaga me parece de la mayor importancia. No hay razón alguna para que un fiscal gane menos que un juez. No solamente por la importancia de la labor que desempeña, sino por el riesgo que puede correr. Está bien. Ahora sí. A ver, ¿cómo recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia? Es una gran pregunta. Al día de hoy, parte del desorden institucional que hay en las procuradurías y fiscalías del país obedece precisamente a la mala administración de los recursos. Mala administración de los recursos humanos, materiales, financieros. Por supuesto, muchos de ellos debieran estar destinados a capacitación de alto nivel, ¿no?, sectorizada, y también al servicio de carrera, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Pues, por principio de cuentas, reconocer que la arquitectura institucional de las procuradurías y fiscalías, que los modelos de gestión de las procuradurías y fiscalías siguen obedeciendo, salvo contadísimas y notables excepciones, al sistema procesal penal anterior. Entonces, ¿cómo queremos construir instituciones más eficaces, más eficientes, con un modelo de gestión que ya no se corresponde con la realidad legislativa del orden procesal penal? A ver, el reconocer que en el nuevo, si se puede utilizar esa expresión, que en el nuevo paradigma procesal penal, el porcentaje de los asuntos que han de ser llevadas, perdón por el golpe, que han de ser llevados a un juicio oral, pues tiene que ser pequeño. Así está diseñado el sistema, por eso habilita un número mayor de formas o mecanismos o alternativas distintas al juicio para resolver, para atender y resolver los conflictos de naturaleza jurídico-penal. Ahí es donde un muy buen número de fiscalías y procuradurías se encuentran atoradas. Ahí es donde encontramos los óbices, las cortapisas más importantes en el modelo de gestión. No se ha llegado a diseñar uno, que por cierto ya se votó una propuesta en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de este mismo año, que permita ir incentivando esas salidas a los acuerdos reparatorios, a mecanismos alternativos de solución de controversias, y que en un segundo nivel, ¿sí?, se puedan utilizar otras alternativas, como por ejemplo el procedimiento abreviado, otras formas de llegar a los acuerdos reparatorios, y solo hasta el tercer nivel
con un plan de persecución penal bien definido y que tenga sustento en la política criminal del Estado mexicano, se litiguen, ¿no? Se investiguen y se litiguen solamente aquellos asuntos que, como bien dijo Gerardo, afectan de manera sensible el tejido social. Hay una gran oportunidad entonces para cambiar la percepción de impunidad desde los modelos de gestión. Gracias, doctor Ochoa Romero. Bueno, llegamos al final. Hay una pregunta por ahí que ya quedó contestada, derivada de las otras preguntas. Ahora, vienen aquí las preguntas del auditorio. Hay una dirigida. Ajá. Creo que se trata de transformar no solamente a la Fiscalía General de la República, sino a todas las procuradurías. La gran mayoría de los delitos son del fuero común. Muy buena. Muy buena acotación. Esta pregunta es precisamente para el doctor de la Barreda Solórzano, la formula Irene Rosa Flores. Dice, ¿Fiscalía o Procuraduría persigue el delito? En el caso, o debería perseguirse a quien hace con los resultados, creo que así dice, ¿hasta dónde llega su actuar? ¿Se encarcelará al responsable o responsables? A ver si le queda claro. Pero mientras... Y luego hay otra para el doctor Laveaga, la fórmula Agustín Ángel Pedraza Alonso, y dice, ¿está a favor o no del pase directo de fiscal general? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso ya estaba más que contestado, ¿no? Digo, la fórmula ya va a desaparecer. Ya, da igual si estemos a favor o en contra, ya no existirá esa fórmula. Ya, a ver, dice Elena Rosas, plantea el caso Odebrecht y dice que hasta dónde llega su actuar y si se encarcelará al responsable. ¿Qué se hace con los resultados? Bueno, si hay delito, si se comprobado los delitos y la presunta y la probable responsabilidad de los inculpados, hay que consignar ante un juez. Si se encarcelará al responsable o a los responsables, requeriría una bola de cristal para responder. A ver, otra al doctor Gerardo Laveaga dice, debería modificarse el artículo 21 constitucional para que el Ministerio Público ya no investigue, sino persiga los delitos y se eleve a nivel constitucional. A ver. Absolutamente sí. Tiene que reformarse el 21 y tiene que quedar clarísimo. Investigar le toca a la policía. Alguna vez me contaba el maestro Ruiz Harrell, quizá el doctor García Ramírez lo pueda precisar más, que cuando llegó la Constitución de 17 le dijeron al presidente Carranza, señor presidente, la policía va a investigar. Y él le dijo, a ver, señor presidente, pero algunos no saben leer ni escribir. Hay algunos que nunca han tenido zapatos, que nunca han llevado zapatos en su vida. ¿Esos van a investigar? Y dijo, entonces, ¿qué hacemos? Pues póngame a investigar a los agentes del MP. Pues vamos a poner que investigue el MP. Pero el MP no sabe investigar. Yo formo agentes del MP. Mi trabajo es darles herramientas jurídicas y políticas. Yo no sé investigar un delito. Los agentes del MP no tienen que saber investigar delitos. Para eso están las policías. Hoy está más claro, ya hay un primer respondiente, ya hay un informe homologado, ya hay una serie de protocolos para que investiguen. A la policía le toca investigar. El problema del 21, vean lo ambiguo que es el artículo 21, dice el artículo 21 de nuestra Constitución, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel. ¿Qué significa conducción y mando? En el ejercicio de esta función. Tú siempre das nombres y haces muy sabrosa la anécdota, Luis, déjame seguir tu modelo. En alguna ocasión me buscó Genaro García Luna, cuando era jefe de la policía, me dijo, oye, ya no, y voy a hablar de una persona que ya murió, porque quiero decir, esto lo dije cuando vivía todavía, me cuesta mucho trabajo seguir la línea del subprocurador. Y la semana pasada entramos en crisis. Me habló el abogado, su procurador jurídico, y me dijo, tenemos noticia de que hay una persona secuestrada en ese edificio. Manda 30 agentes, Genaro. Le dije, a ver, señor, con 3 agentes, yo puedo, uno aquí, uno acá y uno acá, yo puedo tener todo esto resuelto. Te estoy diciendo que van a 30 agentes. Es muy peligroso. Señor, yo soy el policía, yo sé cómo funciona. Voy a ir con 3, vas con 30. Lee la constitución, tú estás bajo mi mando. En efecto, dice, llegué con 30 agentes, alguien dio el pitazo, mataron al secuestrado y se escaparon todos. Porque un abogado no puede investigar, no le toca a un abogado. En los países donde las cosas funcionan bien, la policía sabe que le toca
y el MP sabe que le toca. Es una de nuestras grandes lacras jurídicas. El 21, como empieza. La policía investiga. Oiga, pero que no saben leer, que no usan zapatos. Bueno, pues que enséñenles a leer, enséñenles a usar zapatos. Digo, en la época de Carranza, no ahora. Ahora tenemos policía muy digna y muy plausible. Pero bueno, yo creo que no podemos tener un artículo así, perdón. Muy bien. Hay una dirigida al panel, quien quiera contestarla. Dice, en el decreto de reforma político-electoral únicamente se establece el periodo en que se va a desempeñar el fiscal general, entre signos de interrogación. ¿Los fiscales especializados en delitos electorales y anticorrupción tendrán el mismo periodo? ¿Qué tanta autonomía o dependencia tendrán estas fiscalías especializadas? Esa es otra de las grandes discusiones. ¿Qué tanto, y por esa razón se detuvieron en el Congreso de la Unión muchas propuestas e iniciativas de reforma constitucional? Los sectores de la sociedad civil opinaban que era imposible que un fiscal anticorrupción pretendidamente autónomo, lo mismo que un fiscal especializado en la investigación de delitos electorales, en ese mismo sentido de autonomía, pudiera estar dentro del tejido organizacional de una procuraduría. Esto es de una instancia que no lo era todavía. Y por eso, de alguna manera, se fueron ralentizando estos procesos de reforma. Ahora, los periodos, hay muchísimas alternativas. O sea, las soluciones de este tipo son muy heterogéneas, francamente, a nivel latinoamericano y europeo. La propuesta actualmente vigente, en términos de lo que dispone ahora el 102, está en los 9 años, pero los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más proponen un periodo menor. En Brasil tiene otro periodo, en Colombia tiene otro periodo, y así sucesivamente. Ellos lo que están proponiendo es que se cruce, ¿no?, con la elección presidencial, de suerte tal que la elección de la o del fiscal se produzca durante el 5º año del sexenio correspondiente. Entonces, si va a durar 9 años o va a durar 6, quizás 9 sean muchos. Se decía por ahí, trabajar en la Procuraduría, por supuesto que lo diga yo, tiene su dosis de subjetividad, pero es un trabajo muy honroso definitivamente y muy agradable, pero quizás 9 años yo no los aguanto. Entonces, bueno, las opciones en ese sentido son muy variadas. Por supuesto. Y vamos a formular una última, dice, opinión respecto de la siguiente propuesta. Constituir un Consejo Ciudadano que vigile y legitime la construcción e implementación de la política criminal, plan de persecución penal y, en consecuencia, de la atención de la Fiscalía General a todos los penalistas. Mauricio Cruz. No, vamos en orden. No, bueno, yo puse especial énfasis en decir que un fiscal autónomo que no rinda cuentas a nadie, que no responda ante nadie, atemoriza. Son esas cosas en las que nos dicen que debemos creer o nos decimos que debemos querer, pero que son altamente peligrosas. Creo que, en efecto, las fiscalías deben ser autónomas y deben tener un consejo muy profesional, que no sea un órgano decorativo, que intervenga no solamente en planes de capacitación, de actualización, de optimización tecnológica de las fiscalías, sino que además intervenga para pedirle cuentas al fiscal, no solamente de la labor en general, sino incluso de un expediente donde estén pasando cosas extrañas. Yo también estoy de acuerdo con que haya consejos ciudadanos que supervisen esta labor, pero que tengan muy claras y muy precisas sus límites y sus alcances. ¿Querría agregar algo, doctor? Ya como comentario final, quizás. Pues sí. Sí. Como comentario final, me parece que el horizonte hacia el que hay que llevar los esfuerzos institucionales de todas las procuradurías y fiscalías del país tiene que ser aquel que permita construir una arquitectura institucional sólida, que sea capaz de soportar los movimientos que de orden político y electoral pueda tener la cúpula de la institución, pero que lo de abajo lo soporte, sea sólido, que abajo haya cantera, que esa movilidad de la cúpula no suponga la movilidad de las bases de la institución. Correcto. Gerardo Lavega, ¿algún comentario final? Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, que agradezco mucho su presencia, doctor García Ramírez, doctora Olga Islas, señora Victoria Dato, presidenta de la
Academia Mexicana que ya había mencionado Roberto, y todos ustedes, pues, encantado de estar aquí. Invítenme más seguido porque me fascina venir. Muchísimas gracias. Doctor de la Barreda. En varias entidades federativas, en varias, no en una, en varias, se han instaurado fiscalías a las que en la ley se les denomina autónomas. Y ha sido frecuente que al entrar un nuevo gobernador, al fiscal autónomo se le pida la renuncia. Y ha pasado, por lo menos en Chiapas, que si no renuncia se le encarcele. Se le imputen delitos que no se le imputaron antes, que se le imputan hasta ese momento. Entonces, no basta con que la Constitución o la ley hablen de autonomía. Esta autonomía debe ser una realidad que defiendan el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, que defendamos desde la academia, que defiendan los ombudsman y que sea una autonomía real. Y reitero, yo tengo una amistad muy cercana con un hombre extraordinario, que es el doctor Esteban Rigui. El doctor Esteban Rigui estuvo asilado en México, estuvo refugiado en México durante 10 años, huyendo primero de López Rega bajo el gobierno de Isabelita y después de la última dictadura militar que ha tenido Argentina. Cuando cayó la dictadura regresó a su país y fue designado fiscal general, procurador general se le llama ya. En la Constitución argentina y en la ley orgánica se establece la plena autonomía del procurador general y él se condujo con plena autonomía. Cuando la Fiscalía imputó al vicepresidente Vudú, la presidenta, Cristina Fernández, le dijo a un colaborador muy cercano: ve con el bebé, como le decimos al doctor Rigui de cariño, sus amigos, y la presidenta era su amiga en ese momento, ve con el bebé y cagalo, digamos, en términos argentinos, ¿no? Quiere decir, fustígalo. Y el bebé tuvo que renunciar. Es decir, como ha dicho Gerardo, es difícil pensar en una fiscalía autónoma. Y sin embargo, una mujer o un hombre decente ante una consigna de esa naturaleza encubre a tal colaborador, aunque sea un bandido, o formula una acusación falsa, tiene que renunciar. O bien tiene que enfrentarse al presidente con todas las consecuencias que esto implica. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta participación. Y nos han hecho un recorrido desde esa finca del encanto que acabó siendo un desencanto con la osamenta aquella, yo ya lo tenía en el olvido, hasta llegar a los temas de la autonomía. Y yo quisiera mencionar que la universidad cuenta con un órgano que es verdaderamente autónomo e independiente, y lo es y funciona bien, la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Ombudsman Universitario. Entonces, con voluntad yo creo que se pueden hacer las cosas. Bueno, pues hemos tenido aquí un panel de lujo, una experiencia maravillosa de todos. Yo creo que Gerardo Laviaga lo van a volver a invitar, ya manifestó su agrado y felicidad de estar por aquí, creo que todos. Así que pues solamente nos resta hacer la entrega de los reconocimientos, y una vez que esto ocurra, pedirles que vayan a un receso de 10 minutos, no se vayan todavía. Entonces entregamos el reconocimiento a Luis de la Barreda, por favor. El otro reconocimiento, Gerardo Laviaga, por supuesto. Al doctor Roberto Ochoa. Muchas gracias, 10 minutos.